Hola, soy Gerardo. Yo soy María. Y yo, Isabel. Nosotros tenemos en común el haber perdido un ser querido por suicidio. Un nieto. Una hija. Un estudiante de mi clase. Duelo por suicidio. Episodio Otros Vínculos. Una producción de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Con el aval del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y el Ministerio de Salud de Costa Rica. En este episodio sobre las vivencias de duelo por suicidio, la psicóloga María José Hernández Vargas, quien cuenta con amplia experiencia en este tipo de duelo, compartirá su análisis sobre las emociones y las vivencias más comunes que relatan las y los sobrevivientes de una pérdida por suicidio. Es decir, las personas que quedan profundamente afectadas tras el suicidio de alguien con quien compartían un vínculo afectivo significativo. En el caso de este podcast, una abuela, un padrino y una docente. Escuchemos el siguiente relato de María, una abuela sobreviviente al suicidio de uno de sus nietos. Cuando nos enteramos, fue impactante, inexplicable. Yo solo podía llorar. Me dolía la ausencia de mi nieto, pero también me dolía el dolor de mi hija y de mis otros nietos. Escuchemos el análisis de María José Hernández, psicóloga. En nuestra sociedad existen distintos tipos de familia. Mamá o papá solamente con sus hijos, mamá, papá e hijos, familias en las que hay un padrastro o madrastra y hasta hermanastros. En ocasiones también, en un mismo hogar, viven personas de la familia extendida, abuela, abuelo, primos, tíos. Esto puede ser un factor para que se dé una mayor afectación de la pérdida. O también, simplemente, el vínculo que se tenía con la persona fallecida puede ser clave para que se presente dicha afectación. Un elemento que en nuestra cultura se nos hace difícil de afrontar y que debemos de entender es que la muerte es parte de la vida. Y en esta experiencia de vida, el duelo es parte de. El duelo es un proceso que debemos transitar, que conlleva un conjunto de factores que se mezclan tanto a nivel emocional, físico, cognitivo y espiritualmente. Cada persona experimenta este proceso de modo peculiar, en distintos ritmos e intensidad, porque el duelo es personal y nadie puede vivirlo por nadie más. Uno de los mayores síntomas psicológicos más comunes cuando se atraviesa un duelo es el dolor y la pena. En el duelo por suicidio, en muchas ocasiones, este sentimiento tiene una mayor intensidad, por lo que es importante que nos dejemos sentir ese dolor y expresarlo en el momento y en la forma en que creamos necesario hacerlo. Una buena estrategia es buscar espacios o personas en las que nos sintamos confiados o confiadas para poder liberar esas emociones que estamos atravesando. Si esos sentimientos nos agobian y no nos permiten continuar con nuestra cotidianeidad y están interrumpiendo por un largo periodo nuestras vidas, es fundamental buscar ayuda profesional en temas de salud mental, pero que sean profesionales que trabajen y que tengan experiencia en duelo por suicidio. Gerardo es padrino sobreviviente de pérdida por suicidio. Nos comparte parte de su vivencia. Me acuerdo que en cierto momento le dije a un familiar directo, muy desacertadamente, pues ya, como que dejara de llorar y que pensara en otra cosa. Según yo, para ahorrarle ese dolor, para evitarle ese dolor. Y creo que seguro era como, ¿verdad? Yo bloqueando ese dolor para mí mismo. Y creo que también por eso fue que duré muchísimo tiempo en buscar ayuda para mí también.
María José Hernández, psicóloga, con amplia experiencia en el duelo por suicidio, nos comenta. Un suicidio genera serias afectaciones, tanto para la familia nuclear como para las personas cercanas a la persona fallecida. Y en muchas ocasiones, las personas allegadas minimizan sus propios sentimientos por atender a la familia nuclear. Pero hay que ser conscientes que aunque no pertenezcamos a la familia nuclear, nosotros y nosotras también sentimos, porque de igual forma la muerte de esta persona querida nos está atravesando, nos está doliendo. Sé que en muchas ocasiones se desea ayudar a la familia nuclear o a los que se considera estar sufriendo más. Pero si nosotros no estamos bien, la mejor ayuda que podemos brindarle a esa otra persona es un acompañamiento o buscar ayuda profesional o de un grupo de apoyo al que pueda asistir. Escuchemos el siguiente relato de Isabel, una docente sobreviviente de la muerte por suicidio de uno de sus estudiantes. Para mí fue un gran reto estar alerta a las necesidades de los otros estudiantes, sin entrar en pánico o hipervigilancia. Durante un tiempo me sentía tan impotente y con tanto temor que se me dificultaba mucho hacer mi trabajo. María José Hernández, psicóloga, con amplia experiencia en el duelo por suicidio, nos amplía sobre las afectaciones que este tipo de pérdida puede ocasionar en las personas sobrevivientes. La muerte por suicidio puede generar ciertas afectaciones. El estrés postraumático, depresiones severas, trastornos de ansiedad, entre otros. Un duelo por suicidio es un trauma que se puede manifestar con la hipervigilancia, situación que genera muchísima ansiedad, porque es estarse anticipando a lo que algo malo puede suceder. En este tipo de duelo, un factor que encontramos en común en la mayoría de los sobrevivientes, independientemente de su vínculo, es un constante miedo a que suceda otra tragedia. Por lo general, esta tragedia se traduce en otro suicidio, o así lo ven estas personas. Para las personas que están alrededor de quien se encuentra en un proceso de duelo de este tipo, es complejo y también puede traer consecuencias a nivel de las relaciones interpersonales, siendo este un síntoma clásico de cuando se experimenta un trauma. Uno de los grandes desafíos de las personas sobrevivientes está el sobrellevar los sentimientos de pérdida de control y de desconfianza en el mundo en el que anteriormente había confiado. Isabel, docente sobreviviente de pérdida por suicidio, nos narra sobre sus desafíos al ser una persona externa a la familia. Yo sufrí por esta experiencia. Tenía miedo de decirle a la gente para que no me cuestionaran, porque yo no era miembro de la familia y no minimizaran lo que yo sentía. María José Hernández, psicóloga con amplia experiencia en el duelo por suicidio, nos comenta. Es importante aclarar que cuando nos referimos al concepto de sobreviviente, hablamos de personas que quedan profundamente afectadas tras el suicidio consumado de una persona con la cual se compartía un vínculo afectivo. Cabe destacar que no se limita al vínculo familiar o consanguíneo, por lo que las personas que se relacionaban con quien se suicida fuera de la familia primaria también se pueden ver afectadas viviendo el duelo como una experiencia ambivalente, porque es ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida, pero no se les otorga el derecho de sentir, es decir, no se les permite sufrir ni tener frustración ante la pérdida. Es muy común no validar las emociones de vínculos más alejados y esto puede agravar el manejo del duelo en este grupo de sobrevivientes, por lo que debemos validar, sentir y expresar esas emociones y recordar que nunca debemos dejar de lado nuestro propio proceso. Isabel, docente sobreviviente de pérdida por suicidio, nos comparte su experiencia personal con el duelo. Sea cual sea el vínculo con la persona fallecida, es importante recordar que no hay una fórmula mágica
para un duelo por suicidio. Cada persona tiene que encontrar su forma, su ritmo, su tiempo y, más importante aún, respetarlo. Escuchemos a María José Hernández, psicóloga con amplia experiencia en el duelo por suicidio, quien nos amplía sobre el proceso de duelo. Un elemento que debemos dejar en claro es que el proceso de duelo nunca es lineal, ni existe una única forma de llevarlo a cabo, ni tampoco un periodo determinado. Hay que entender que cada persona sobrelleva su vivencia con sus propias herramientas y desde los apoyos con los que cuenta, haciendo este proceso particular para cada quien. Gerardo, padrino sobreviviente, nos comparte también sus aprendizajes y recomendaciones al vivir esta experiencia de perder a una ahijada. Yo creo que es importante encontrar el equilibrio entre vivir el duelo con el apoyo adecuado y mirar hacia adelante, vivir la vida con plenitud, un día a la vez, y hacer ejercicio, cuidar de nuestras mascotas, retomar el trabajo y buscar actividades que nos permitan como reconectar con nosotros mismos y con nuestros seres queridos también. María José Hernández, psicóloga con amplia experiencia en el duelo por suicidio, nos comenta sobre estos aprendizajes y recomendaciones. Cuando experimentamos una pérdida de duelo por suicidio, es importante trabajar en aceptar la nueva realidad. Para esto debemos vivir en el aquí y en el ahora, con plenitud y un día a la vez. Aceptar la condición en la que se está, aunque eso implique días de dolor, de sufrimiento y, ¿por qué no?, de alegría o plenitud. Agradecemos a María José Hernández Vargas, a las personas sobrevivientes de una pérdida por suicidio que compartieron sus historias y a los actores y actrices que las interpretaron en este episodio. Todas las historias de la serie Duelo por Suicidio son experiencias reales de personas sobrevivientes de pérdida por suicidio. Estas narraciones son el resultado del trabajo conjunto entre dolientes, psicólogas con experiencia en la temática y un equipo de profesionales en producción audiovisual. Además, actores y actrices contribuyeron con su compromiso artístico para representar dichas vivencias, apoyar la sensibilización y evitar la revictimización de las personas dolientes. Duelo por suicidio. Episodio Otros vínculos. Una producción de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Con el aval del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y el Ministerio de Salud de Costa Rica. En honor a todas las personas sobrevivientes que deciden seguir adelante y a sus seres queridos fallecidos. Recordá: escuchar es prevenir.